¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de la hora caviar desde Madrid. Bueno, como ustedes saben, a mí me gusta mucho la historia y me gusta también salir un poco de la política criolla. Y he encontrado un video espectacular que se les voy a enseñar sobre lo que quedó de la familia masculina, la rama masculina de Hitler. Hitler tuvo dos sobrinos, él no tuvo descendencia. Se hablaba mucho que una herida en la Primera Guerra Mundial había provocado que sea estéril, impotente. Por lo menos eso decía la mujer de Goebbels. Confesó, ella había dicho en algunas reuniones esto, que Hitler no tenía descendencia por eso, a pesar que vivía con Eva Braun, ¿no? Bastante menor que él. Hitler tuvo cuatro hermanos que murieron en la infancia. Gustav, que murió de difteria. Ida de difteria, esta enfermedad, ¿no?, que se te cierra la garganta. Edmund Hitler de sarampión. La única hermana directa carnal fue Paula Hitler, que no tuvo mucha relación con él, por lo que uno lee, era un tipo bastante distante. Sin embargo, se ocupó de ella, le pasaba una pensión, le hizo cambiarse el nombre para que pase desapercibida, le consiguió unos papeles, ya teniendo el poder, la hacía llamar Paula Wolf. Esta señora nunca se casó, vivió hasta 1960, una vida gris en general. Él le compró una casa, le pasaba una pensión, y todo eso le fue decomisado después de la guerra. La pobre mujer en realidad no tenía la culpa de ser hermana de este monstruo. Y no tuvo mayor, por lo que cuenta ella, no la trataba mal cuando la veía, pero no la empelotó mucho. Ahora le pasaba una asignación mensual, le compró una casa, como le hizo cambiar el nombre. Después estaba Angela Hitler, que era la hermanastra mayor de otro matrimonio, porque el viejo Hitler se casó 3 veces. Esta señora Angela tuvo una relación más estrecha con Hitler, pero se pelearon cuando él se fue a vivir con Eva Braun, porque ella desaprobaba esto. Hitler tiene esta historia rara, ¿no?, que tuvo relaciones con una sobrina llamada Heli Rabaul, que se terminó suicidando. Hay una historia ahí una cuestión media incestuosa, media rara, que lo cual él mentiría que él no podía tener relaciones sexuales, no se sabe. Heli, como le digo, acabó suicidándose. Eso fue un escandalete. Me parece que antes que tenga el poder o cuando recién lo había llegado a tener. Entonces le voy a pasar un video de los dos únicos hombres que quedaron vivos, que fueron dos personajes completamente distintos. Uno era un gran, casi una palabra criolla, un gran sinvergüenza, un gran vivo, que vivió en Inglaterra la mayor parte de su vida, entre Inglaterra y Alemania, y el otro sí era un nazi fanático, ¿no? Y ninguno de ellos tampoco dejó descendencia. Por eso esta rama de este dictador tan monstruoso no tuvo, pues, no ha tenido mayor descendencia, ¿no? Incluso en la Alemania hoy en día es muy difícil que a un niño se le ponga el nombre Adolf, es un nombre muy mal visto. Es muy mal visto. En Italia se puede usar el Benito, no pasa tanto. Acá en España hay bastante Benitos. Pero Adolf es un nombre que incluso en el Alemania hoy día está muy mal visto. Entonces le paso este recuento histórico para esta segunda parte, relajarnos un poco, ver un poco de historia, cómo tuvieron estos dos destinos tan distintos, estos dos personajes en la Segunda Guerra Mundial, parientes de ese ser monstruoso que generó tantas víctimas, aunque no sé si tantas como Stalin y Mao, que fue Hitler, ¿no? Aunque claro, su crimen es peor porque es un crimen racial. Lo de estos desgraciados comunistas era ideológico, bueno, supone que este era racial, en una política de exterminio. Eso le da un carisma siniestro, ¿no? Y fue una cuestión industrial, premeditada, a larga escala, contra la etnia judía, la etnia gitana, determinadas etnias, ¿no? Una cosa, esterilización de los hijos de soldados negros en la Renania, que habían tenido relaciones, o se habían casado con alemanas, una cosa realmente espantosa. Bueno, les paso el video siguiente, con eso cierro la hora caviar de hoy.
Saludos camaradas. El día de hoy volvemos a las curiosidades sobre la Segunda Guerra Mundial. Esta vez hablaré sobre cuántos Hitler hubo durante el conflicto, o al menos los que combatieron en él y se hicieron un nombre. Antes de empezar, quiero dejar constancia que voy a obviar claramente al Hitler más popular de todos, ya que está de más contar su historia porque todos la saben. Aclarado esto y sin más que decir, vamos allá con el vídeo. William Patrick Hitler, conocido comúnmente como Willy, nació el 12 de marzo de 1911 en la ciudad inglesa de Liverpool, siendo el primer hijo de Alois Hitler Jr., el medio hermano mayor de Adolf, y su primera esposa, una irlandesa llamada Bridget Dowling. Durante su juventud, William viviría unos años en Alemania, pero posteriormente emigró a los Estados Unidos, donde adoptó una postura contraria a la de su tío en la Segunda Guerra Mundial. En 1909, Alois Hitler conoció a Bridget Dowling en Dublín. Se fugaron a Londres y se casaron el 3 de junio de 1910. La pareja se estableció en Liverpool, donde nació su hijo William Patrick Hitler en 1911. En 1914, a pocos meses de iniciarse la Primera Guerra Mundial, Alois dejó a Bridget y su hijo William para irse a una gira de apuestas por Europa y más tarde regresó definitivamente a Alemania. Como se había vuelto una persona violenta a raíz de su alcoholismo, Bridget decidió no seguirlo. Tras el estallido de la Gran Guerra, Alois no pudo volver a contactarse con ellos, dejando a William criado por su madre. Culminada la guerra, Alois se volvió a casar en 1920, pero a mediados de esa década escribió a Bridget pidiéndole que enviara a William a la República de Weimar para una visita. Finalmente, Bridget aceptó en 1929, cuando William tenía 18 años. Sin embargo, William llegaría a Alemania en 1933, en un intento de beneficiarse del ascenso al poder de su tío. Adolf Hitler le consiguió trabajo en el Reich Credit Bank de Berlín y posteriormente en la fábrica de automóviles Opel. Insatisfecho, William persistió en pedirle a su tío un mejor trabajo, y existieron rumores de que posiblemente chantajeó a Adolf con la venta de historias vergonzosas sobre la familia Hitler a la prensa si no recibía un mejor empleo. No obstante, en 1938, Hitler le pidió a William que renunciara a su ciudadanía británica, a cambio de un trabajo de alto rango. William sospechó de que se trataba de una trampa y decidió huir del país. Después, trató de extorsionar a Hitler con amenazas de decirle a la prensa que el presunto abuelo paterno de Adolf era en realidad un comerciante judío emigrado a Austria. Esto finalmente se materializó cuando al regresar a Londres, William escribió un artículo para la revista Look titulado ¿Por qué odio a mi tío? En él, por ejemplo, acusó a su tío de ser el causante del suicidio de su sobrina, Geli Raubal, a quien presuntamente había dejado embarazada. En enero de 1939, él y su madre llegaron a Estados Unidos invitados por el magnate de los medios de comunicación William Randolph Hearst, y fue allí donde les pilló el estallido de la guerra, y donde permanecieron durante buena parte del conflicto. Después de realizar una petición especial al presidente Roosevelt, se permitió a William unirse a la Armada de los Estados Unidos en 1944. Según una historia publicada en un periódico de la época de su reclutamiento, cuando fue con el oficial de servicio militar y se presentó, el oficial de reclutamiento contestó, en tono claramente jocoso: «Encantado de verle, señor Hitler. Mi nombre es Hess». Sirvió en la Armada como farmacéutico hasta 1947. Su participación comenzó tarde, pero fue suficiente para recibir el corazón púrpura al ser herido en combate. Ya en la posguerra, William decidió que compartir el apellido con la persona más odiada de la historia no era muy buena idea, por lo que decidió cambiarse el apellido por Stuart Houston. Posteriormente, se casó y se mudó a Long Island, donde fundó un laboratorio de análisis de sangre y tuvo 4 hijos: Alexander, Louis, Howard y Brian. William Stuart Houston, una vez conocido como William Patrick Hitler, murió en 1987 a la edad de 76 años. Ninguno de sus hijos tuvo descendencia, por lo que se puede decir que la familia de Adolf Hitler no tendrá continuidad. No es sorprendente que, dados sus movimientos de ida y vuelta entre Alemania y Gran Bretaña antes de ir a Estados Unidos, y sus esfuerzos para beneficiarse de su relación con Adolf Hitler, los motivos y lealtades de William Patrick Hitler hayan sido muy cuestionados. Algunos escritores lo han calificado como un oportunista que no parecía preocupado por la política del régimen, y aparentemente estaba contento de quedarse en Alemania si eso le era ventajoso.
Otros han señalado que su salida de Alemania fue muy oportuna para evitar el servicio militar en la guerra, que estaba a punto de estallar en Europa. Como un dato curioso, durante los bombardeos alemanes de las ciudades inglesas, la casa número 102 en Liverpool, que fue el hogar de la infancia de William Hitler, fue destruida en el último ataque aéreo de la ciudad en 1942. Si William Hitler era por una parte el Yin, Heinrich Hitler fue por su parte el Yang. Conocido por sus familiares y amigos simplemente como Heinz, Heinrich Hitler nació el 14 de marzo de 1920 en la ciudad de Magdeburgo, en la por entonces República de Weimar, siendo el segundo hijo de Alois Hitler y su segunda esposa Hedwig Heidemann. El matrimonio de los padres de Heinz era básicamente ilegítimo, ya que Alois Hitler nunca se había divorciado de su primera esposa irlandesa, Bridget Dowling, con la que tuvo a William Patrick Hitler. En 1924, Alois Hitler fue procesado por bigamia, pero fue absuelto debido a la intervención de Bridget en su nombre. En el año 35, Heinz asistió a una academia militar de élite para jóvenes cadetes, conocida como la Institución Educativa de Política Nacional, abreviada comúnmente como NAPOLA, donde culminó sus estudios en 1939. Con la idea de ser miembro de las Fuerzas Armadas, Heinz se unió a la Wehrmacht ese mismo año, aspirando al rango de oficial. No tuvo participación en la invasión a Polonia, ni en ninguna etapa de la campaña occidental. Sin embargo, la primera prueba para Heinz se daría en junio de 1941, durante la llamada Operación Barbarroja. Heinz sirvió como oficial de comunicaciones en el 23 Regimiento de Artillería de Potsdamer, parte de la 23ª División de Infantería, la cual formaba parte a su vez del Grupo de Ejércitos Centro. La división en la que se encontraba Heinz atacó la Unión Soviética desde Prusia Oriental. En junio de ese año, la 23ª División formaba parte del Cuarto Ejército, y durante los primeros meses avanzó sin dificultades a través de Polonia Oriental y Bielorrusia, participando en varias batallas, como en la de Bialystok-Minsk, en la que la Wehrmacht destruyó a 3 ejércitos soviéticos. Posteriormente, la división siguió avanzando con todo el grupo de ejércitos centro en dirección a Smolensk, el siguiente objetivo antes de llegar a Moscú. Aparentemente, Heinz Hitler insistió con fervor en servir directamente en el frente, y rechazó cualquier tipo de trato especial, en contra de los deseos de Adolf para protegerlo. En el ataque a Moscú, la división de Heinz luchó en las ciudades próximas de Vyazma y Moshaizk. Para el 1 de diciembre, la división fue temporalmente rodeada en la pequeña ciudad de Fedorovka, pero consiguió escapar. Poco tiempo después, luchó cerca de Klin contra el primer ejército de choque soviético. Tras no poder tomar Moscú, el Cuarto Ejército comenzó los primeros movimientos de retirada del frente, que duró hasta finales de febrero de 1942. Entre estas fechas, exactamente en la noche del 10 de enero, se le ordenó a Heinz que recuperara el equipo de telecomunicaciones de una posición avanzada ya abandonada. En esta operación fue capturado por las fuerzas soviéticas, siendo enviado a la prisión militar de Butyrka en Moscú. Allí, Heinz murió en la primavera de 1942, producto de las torturas en los interrogatorios. La fecha exacta de su muerte se desconoce, al igual que la ubicación de sus restos mortales. Inicialmente, se les informó a sus padres que se le consideró desaparecida en combate, no teniendo ninguna otra noticia o informe posterior sobre su paradero. Solo Adolf Hitler supo qué es lo que pasó en realidad con su sobrino. Por ello, se cree que hizo una propuesta para intercambiar a Heinz con el hijo de Stalin, Yakov Zugashvili, quien había sido capturado en Smolensk unos meses antes. No obstante, esto nunca llegó a darse. Una anécdota curiosa fue contada por un ex compañero de clase y amigo cercano de Heinz, llamado Hans Wolf Werner, el cual contó cómo Heinz se beneficiaba de su conexión familiar con Adolf Hitler. Uno de los muchachos tenía un auto, sin embargo nadie tenía licencia. La policía nos detuvo y nos pidió la documentación. Heinz fue el primero en mostrar la suya. Luego de ello, el policía simplemente lo saludó y nos dejó seguir. Uno de los casos en los que algunas personas suelen confundirse es en un general alemán llamado Alfons Hitler. Como un breve resumen, durante la ofensiva soviética en la Operación Bagration en el año 44, el cual provocó el colapso del grupo de ejércitos centro, Hitler fue capturado, junto con el general Friedrich Golbitzer, por soldados del Tercer Frente Bielorruso del general Iván Cherniakovsky cerca de Vitebsk. Durante el cautiverio, fue uno de los generales alemanes que tuvo que marchar a través de Moscú,
junto con otros 60.000 prisioneros alemanes el 17 de julio de 1944. Poco después, se unió al Comité Nacional para una Alemania Libre, y fue uno de los 50 generales alemanes que firmaron la llamada de los 50 generales del 8 de diciembre de 1944 al pueblo y a la Wehrmacht. Años después, Hitler fue finalmente liberado el 9 de octubre de 1955 del cautiverio soviético. Como se aprecia, su apellido es muy parecido al del líder nacionalsocialista, por lo que, en alguna ocasión, he leído que relacionan erróneamente a Hitler con Hitler.